Shalom Ubrajó, queridos amigos y hermanos en el mundo entero. Un feliz Kadosh Shabbat para cada uno de ustedes en los lugares que se encuentran. Vamos a tener la conferencia número 75 y es en referencia a Zacarías 4. Vamos a tener la tefilat. Amoroso Abacadó Yahweh, amoroso Elohim Malquisedé, muchas gracias por reunirnos para una conferencia más. Rogamos que nuestro Elohim Malquisedé abra nuestro entendimiento, nos dé sabiduría y nos sature de tu conocimiento. Que tus santos ángeles acampen alrededor y que podamos recibir el alimento para fortalecimiento en nuestras vidas, alma y cuerpo. Que tu Santo Espíritu tome posesión de nuestras vidas, me sature en este momento mis labios y me utilice como un vaso por el cual fluyan tus consejos y revelaciones. Muchas gracias, Padre Celestial, y muchas gracias a nuestro Elohim Malquisedé. Lo agradecemos en el glorioso nombre de nuestro Elohim, Yahshua HaMashiach. Amén. Zacarías 4 es una profecía extremadamente sorprendente y de pronto es de lo que menos se predica en el mundo cristiano. Para Zacarías 4 hay muchas formas interpretativas en diferentes aspectos, pero Zacarías 4, la mayoría de predicadores se basan en el candelabro y los dos olivos, o se basan en el espíritu de Yahweh, el Ruach HaKodesh, no con ejército. Y de pronto hacen a un lado el resto de simbología que se encuentra en Zacarías 4. Vamos a leer entonces en Zacarías 4 unos apartes del espíritu de profecía. Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las dos ramas de olivo que por medio de dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y él dijo, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Zacarías 4, 12 y 14. Mediante esta figura, Zacarías ilustra la continua comunicación de Malquisedec con la iglesia. La lección maravillosa nos infunde a nosotros mucho ánimo. El profeta dice, volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro de oro con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. La Revién Herald de 19.2 se encuentra esa cita, ¿no? Otra cita dice, proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Yahweh a Zorobabel que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Yahweh los ejércitos. Hablé aún de nuevo y le dije qué significan las dos ramas de olivo que por medio de dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro. Y él dijo, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Otra vez Zacarías 4, 1 al 4, el 6, el 12 y el 14. Desde los dos olivos, el dorado aceite fluía a través de los tubos de oro hacia el depósito del candelabro. Hay que notar que en Zacarías 4 tenemos 2 tubos de oro grande y 7 tubos de oro pequeño, para que no nos confundamos. Y desde allí a las áureas lámparas que alumbraban el santuario. De este modo, del santo que permanece en la presencia de Yahweh, el Ruach HaKodesh es impartido a los instrumentos humanos que se han consagrado a su servicio. La misión de los dos ungidos es comunicar luz y poder al pueblo de Yahweh. Permanecen en su presencia para que recibamos sus bendiciones. Semejante a los dos olivos que van vaciándose en sí mismos mediante los conductos de oro, los mensajeros celestiales buscan la oportunidad para compartir lo que han recibido de Yahweh. Todos los tesoros celestiales aguardan que los solicitemos y en medida que recibamos sus bendiciones nos corresponde impartirlas a otros. De este modo son abastecidas las lámparas celestiales y la iglesia llega a ser luz para el mundo. La Revién Herald del 2 de marzo de 1897.
Y de pronto déjame mirarles, voy a pararme un momentico para mostrarles una vez más la figura. Una figura que había mandado a hacer desde hace años, véala. Ustedes la pueden ver ahí, espero que la vean bien. La profecía de Zacarías 4. Trato de tenerla quieta para que ustedes puedan vislumbrarla allí. Un momento. La diseñé y la mandé a elaborar de una vez acá así, para que ustedes la tengan. Esta es la conferencia número 75 que vamos a tener acá en vivo y en directo por Face. Espero que ustedes hayan mirado, alcanzado a ver un poco las letras. De pronto las acerco un poco más para que de pronto ustedes puedan ver allá. 2 tubos de oro, igual 2 hijos de aceite, los verdaderos intérpretes de las Sagradas Escrituras, el Ruach HaKodesh y Yahweh HaMashiach. El vaso es la deidad y los tubos pequeños es el ministerio de los líderes o los líderes que alimentan a la iglesia. Las 7 lámparas o la menorá simboliza al remanente a través de los tiempos. Tenemos un olivo con las citas bíblicas allí que ustedes pueden ver, y tenemos el otro olivo con citas bíblicas. Muy bien. Y aquí las lámparas igual, las 7 iglesias. Muy bien. Teniendo en vista de pronto esa imagen, vamos a proseguir nosotros acá con la parte de nuestro estudio, a ver cómo resolvemos de pronto esto con la ayuda de Yahweh. Bueno. La profecía de Zacarías 4 es una profecía sorprendente que nos fue dada para comprender mejor la verdad a través de figuras y símbolos. Y en esta oportunidad haré referencia a los 2 tubos de oro, pero no solamente a los 2 tubos de oro, que son los mayores, sino también a los 7 tubos menores, al vaso, a los 2 olivos y a la menorá. Pero de pronto voy a empezar con los 2 tubos de oro. Los 2 tubos de oro, la primera referencia es para la parte divina. Siempre en las Sagradas Escrituras, en los niveles de orden profético, tenemos primero la parte divina y luego las partes secundarias. Entonces los 2 tubos de oro, esa primera referencia, esa prioridad es para la parte divina y representa a los 2 hijos de aceite del versículo 14. Y esos 2 hijos de aceite son Yahweh HaMashiach y el Ruach HaKodesh. Ellos son los autores e intérpretes de las Sagradas Escrituras, o los verdaderos intérpretes de las Sagradas Escrituras. Gracias a ellos, usted y este servidor podemos comprender mejor las Sagradas Escrituras. La segunda referencia de los 2 tubos de oro en Zacarías 4 es para el sumo sacerdote Josué y para el gobernador Zorobabel en la parte literal de la construcción del templo. Y ahora la tercera y última referencia para los 2 tubos de oro, esos 2 tubos principales, va para la parte profética final y nos muestra a 2 profetas interpretativos de las Sagradas Escrituras en los 2 últimos remanentes o en los últimos años de los 6.000 años de la historia del pecado. Esos 2 profetas interpretativos finales corresponden a la hermana Elena de White, que es la profeta interpretativa de los adventistas del séptimo día. Y si hablamos como una organización del año 1863 al 2015, pero si hablamos en la parte de ella, pues murió en el año 1915. Y el otro profeta interpretativo es este servidor, profeta interpretativo del remanente final, Obreros de la Hora Undécima 2015-2030. De pronto usted no había escuchado eso, pero déjenme mencionarles que de pronto también hay una referencia en nuestros hermanos de la vara del pastor a los 2 tubos de oro. Los hermanos de la vara del pastor
dicen que los 2 tubos de oro son la hermana Elena y Víctor Autet. Son los 2 profetas interpretativos. Eso es para ellos, ¿no? Para la parte a nivel del pueblo judío, tenemos que esos 2 tubos de oro representan la casa de Judá y la casa de Efraín, o representan la casa de Judá e Israel, o el reino del norte y el reino del sur, para ellos, ¿no? Que eso no aplica ahí en ese sentido, pero simplemente lo estoy nombrando, pues ellos lo tienen así. A la hermana Elena se le dio aceite para interpretar las profecías de Daniel y de Apocalipsis y darnos nueva luz, y nos trajo nueva luz. A este humilde servidor también se le da aceite para completar las profecías dadas a Daniel, Juan y a la hermana Elena, completar el patrón profético y traer la luz nueva y el aceite extra para el final de los 6.000 años de la historia del pecado. De esta forma tenemos nosotros el patrón profético y los 2 tubos de oro de Zacarías 4 completo con los 2 profetas interpretativos finales. Así vivimos nosotros la verdad presente en todo su esplendor final. Entonces me cabe recordar para cada uno de ustedes que los 2 tubos de oro, la parte principal de Zacarías 4, la primera estancia hace para Yachúa y el Ruach HaKodesh. Primera parte, primera versión, porque ellos son los 2 hijos de aceite. Ahora ellos, como 2 hijos de aceite, nos inspiran a nosotros para que también nosotros nos convirtamos en hijos de aceite. Qué interesante en ese sentido, ¿no? La segunda referencia que tenemos nosotros ahí mismo en Zacarías 4 es para Josué y para Zorobabel. Josué como sumo sacerdote y Zorobabel como la parte de orden civil. Y la tercera parte para la hermana Elena y para este servidor. Hasta ahí tenemos nosotros de pronto esta área, y quiero ahora mencionarlo dentro de las Sagradas Escrituras poco a poco, refiriéndonos nosotros en los textos. Y vamos a detallarlo de pronto verso por verso, porque de pronto usted se puede mirar en la literatura de pronto bíblica, en los comentarios bíblicos, y va a encontrar unas interpretaciones un poco vagas con respecto a Zacarías 4. A lo que más se le hace referencia es a la menorá y al Ruach HaKodesh. Vamos a verlo nosotros hoy parte por parte. Entonces dice el versículo 1, Zacarías 4:1. Volvió el ángel que hablaba conmigo. ¿Cuál es el ángel que volvió? Entonces usted va a Zacarías 3:1 y dice: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Yahweh. ¿Quién es el ángel de Yahweh? Y Satanás estaba a su mano derecha. El ángel de Yahweh es Yachúa. ¿Y cómo sabemos eso? Porque el versículo 2 dijo: y dijo Yahweh a Satanás: Yahweh te reprenda, oh Satanás. Yahweh, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Oh, interesante. Me mostró al sumo sacerdote José, el cual estaba delante del ángel de Yahweh. ¿Quién es el ángel de Yahweh? Y dijo Yahweh a Satanás. Pero si usted va a una referencia o a un estudio, pues no es el tema en ese momento, se va a dar cuenta que el ángel de Yahweh es Yachúa HaMashiach. Entonces, ¿quién es el que está hablando? Yachúa HaMashiach. En Zacarías 4 encontramos a la deidad completa. Encontramos al Padre, encontramos al Hijo y encontramos a Malquisedec. O sea que Zacarías 4 nos enseña la doctrina de la deidad o de la Trinidad para algunos, ¿no? De pronto algunos no creen en esa parte porque dicen que la parte de Trinidad no la trajo la Iglesia Católica, sí, pero es que el texto dice: examinémoslo todo y retengamos lo bueno. No nos fijemos solamente que la Iglesia Católica tuvo una prioridad con la palabra Trinidad, porque es que la palabra deidad es 3 y 3 corresponde también a Trinidad. Entonces, no se nos haga raro eso. Muy bien. Entonces, versículo 1 de Zacarías 4. Volvió el ángel que hablaba conmigo. Entonces, cambiamos ese ángel. Volvió Yachúa, que habló conmigo. Y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Muy bien. Ya hicimos la referencia de Zacarías 3. Versículo 2. Y me dijo: ¿qué ves? Lo entró en visión. Y respondí: he mirado y aquí un candelabro todo de oro. Paramos ahí. Un candelabro.
hay otras versiones que dice un candelero. Un candelero es un solo brazo. Un candelabro son varios brazos. Entonces, acá está muy bien la expresión un candelabro. ¿Cuántos brazos tiene el candelabro este? 7 brazos. Y es de oro. Ahora, recordándoles, en el santuario terrenal, el oro, ¿qué es lo que simboliza? El oro simboliza la divinidad. La divinidad. Entonces significa que el candelabro hecho todo de oro, ¿sí ve? No tiene nada de madera, es todo de oro, simboliza a la deidad. Y podemos decir más específicamente al Ruach HaKodesh Malquisedec. Muy bien. Y luego sigue diciendo, con un depósito encima, en otras versiones dice con un vaso encima. O sea, tenemos primero el candelabro como lo vimos en la figura y encima está el vaso. Encima, un depósito, encima. Pero notemos lo importante, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro. O sea, tenemos el candelabro identificado con 7 lámparas o 7 brazos. Muy bien, para que tengamos en cuenta eso. Ahora, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. O sea, tenemos el candelabro y del candelabro entonces salen unos tubos pequeños. 7 tubos pequeños. Están conectados ¿con qué? Con el candelabro como vimos en la figura. Están conectados con el candelabro. ¿A dónde van los tubos? Los tubos van al vaso. Del vaso están recibiendo aceite. Esos tubos reciben ese aceite y lo transmiten ¿a dónde? A la menorá, al candelabro. ¿Qué simboliza el candelabro? El candelabro simboliza las 7 iglesias. Eso simboliza el candelabro. Y los tubos pequeños simbolizan el liderazgo de esas 7 iglesias. Lo cual significa que del depósito que simboliza a la deidad hay aceite permanente. Ese aceite permanente surte a los líderes de las 7 iglesias y esos líderes alimentan a cada brazo el candelabro o a las 7 iglesias. ¿De dónde obtienen ellos el aceite? Del vaso, del depósito. ¿Qué es el depósito? El depósito es la deidad allí. Ellos son los poseedores de la deidad. Ese depósito surte entonces los tubos pequeños y los tubos pequeños surten las lámparas que representan la iglesia. Pero ahora seguimos leyendo. Versículo 3. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Los 2 olivos que vimos allí. Los 2 olivos representan el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Eso representan los 2 olivos, para que vayamos entendiendo nosotros bien esto. Versículo 4. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Adón mío o Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo, o Yahshua, ya identificamos que habla el ángel de Yahweh, y Yahshua que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Adón mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Yahweh a Zorobabel. Importante, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Yahweh de los ejércitos. Notamos nosotros ahora algo importante. El candelabro de oro con un depósito de aceite y 7 lámparas se refiere a una existencia constante de aceite y significa que el poder de Yahweh es el que refleja la luz y el que da el aceite. Que no se nos olvide a nosotros. Y acá en el versículo 6, que es lo que hacen más referencia a todos los estudiosos de Zacarías 4, ¿es a eso o al candelabro? Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Yahweh a Zorobabel.
¿Por qué a Zorobabel? Porque Zorobabel es el encargado de terminar ese templo. Que dice, no con ejército, porque había de pronto un poco de inconvenientes en ese tiempo, y el Eterno le dice a Zorobabel, no se preocupe por los inconvenientes, las persecuciones que hayan ahí en ese sentido. No se preocupe por la fuerza, porque son pocos, no, porque es con mi espíritu. O sea, el templo se va a terminar con el Ruach HaKodesh, ha dicho Yahweh de los ejércitos. No importa los inconvenientes que hayan, si el Ruach HaKodesh se está dirigiendo, no hay problema. Aquí ya tenemos a Yahshua y tenemos al Ruach HaKodesh, a Malquisedec, están los dos. Yahshua HaMashiach es el que está hablando con Zacarías, y Yahshua HaMashiach le dice a Zacarías, no se preocupe, el Ruach HaKodesh está a cargo o está al mando de todo esto. Él está dirigiendo eso. Y ahora, para que usted de pronto se oriente, puede ir a Ezequiel. Y en Ezequiel 43, 44, 45, 46, 47 y 48, se va a dar cuenta que el Ruach HaKodesh Malquisedec le está dando las medidas a Ezequiel de este templo. Pero también hace referencia a la parte futura, cuando se adentra a la eternidad futura. Entonces miramos nosotros que es el Ruach HaKodesh Malquisedec el que está a cargo de esto. A Ezequiel le está diciendo las medidas y cómo con el tiempo se va a reconstruir el templo que fue destruido, el templo de Salomón, ahora se va a reconstruir. ¿Y quién es el que lo acaba de terminar? Zorobabel. Muy bien, para que miremos nosotros eso. Versículo 7. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Ustedes recuerdan qué significa o qué simboliza monte dentro de la parte profética. Simboliza una ciudad. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia y gracia a ella. Si usted pronto mira, por eso decía, esta profecía se extiende también al futuro. Es una profecía futurista. De pronto hay muchas personas que de pronto no creen en la parte futurista, como la iglesia de la Odisea, que la posición de ella es historicista. Pero esta profecía es futurista. En el tiempo de Zacarías se le está mostrando en forma del futuro. Y a medida que va pasando el tiempo se va cumpliendo la palabra del Eterno. Versículo 8. Vino palabra de Yahweh a mí diciendo, ¿cuál es el Yahweh que está hablando acá? Yahshua HaMashiach. Las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán. Fue Zorobabel el que terminó la obra. Y conocerás que Yahweh de los ejércitos me envió a vosotros. Versículo 10. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Yahweh que recorren toda la tierra. Ahora déjeme mirar ahora esta parte. Estos 7 son los ojos de Yahweh. ¿Quiénes son los ojos de Yahweh? Esos 7 son los ojos de Yahweh. ¿A quién se refiere? Déjeme mirarle. Si usted conecta a Zacarías con Ezequiel, se va a dar cuenta que la gloria de Yahweh volvió al templo. ¿A cuál templo? Al templo que se va a terminar, Zorobabel. Sin embargo, a Ezequiel se le está hablando hacia el futuro. Todavía el templo no está construido porque esa visión se le está dando a Ezequiel y Ezequiel está en Babilonia. Y sin embargo, cuando usted empieza a ver, se le da la profecía a Ezequiel donde dice que la gloria de Malquisedec se posará en este templo. Oh, interesante. Entonces el versículo 10 donde dice, estos 7 son los ojos de Yahweh, el 7 hace referencia a la omnipresencia que está allí en el templo.
Oh, interesante. Y esa omnipresencia es característica de la deidad de los tres, pero hace referencia a nuestro Elohim Malquisedec, al Ruach HaKodesh. Interesante, ¿se ve? Al Ruach HaKodesh. Seguimos leyendo. Versículo 11. Hablé más y le dije, ¿qué significan estos dos olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Ya especificamos que los dos olivos hacen referencia o simbolizan al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento. Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las dos ramas de olivo que por medio de dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Allí me detengo y es importante para que ahorita miremos la figura completa. Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las dos ramas de olivo o los dos árboles de olivo que por medio de dos tubos de oro, esos dos tubos de oro mayores, vierten de sí aceite como oro? En las interpretaciones tenemos nosotros que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento tienen aceite. Sí, Señor. Nos lo dan a nosotros. Nosotros lo recibimos y nosotros lo damos a las demás personas. Entonces el aceite está manando continuamente, no porque esté en nosotros. El aceite es del Ruach HaKodesh y de Yahshua HaMashiach. Por eso hay dos tubos de oro. Pero muchos intérpretes creen en este momento que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento surten de oro a Yahshua HaMashiach y a Malquisedec, y no es así. Pero como ellos no entienden que los dos tubos de oro representan a Yahshua y al Ruach HaKodesh, entonces ellos creen que esos dos son dos testigos y que el aceite que emana del olivo va al tubo de oro y del tubo de oro va al vaso y del vaso va a los tubos pequeños y de los tubos pequeños va al candelabro. Ese es el orden que da. Pero resulta que no es así. La parte central de esta profecía está en el vaso. ¿En cuál vaso? En ese que vimos nosotros allí, que está denominado como un depósito. Versículo 2, y junto a él dos olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda, o del vaso. Hay un vaso, un depósito. Y quedan bien las dos cosas, un vaso y un depósito, pero mejor referencia, depósito. Es algo grande. Ese vaso, aunque es insignificante o pequeño, tiene aceite y ese aceite no se acaba. Ese aceite es el que surte a los tubos pequeños y surte al candelabro. Ese aceite es natural de la deidad. Por eso ahí está la deidad. Ahora, de ese vaso surgen ahora dos tubos mayores. ¿Y por qué surgen dos tubos mayores? Porque esos dos tubos mayores son los dos hijos de aceite. O sea, son dos Elohines de aceite. O sea, así como las Sagradas Escrituras vierten aceite continuamente, el autor o los autores de las Sagradas Escrituras son Yahshua HaMashiach y Malquisedec. Ellos son los verdaderos intérpretes de las Sagradas Escrituras, y cuando usted necesita aprender y recibir entendimiento sobre ella, pedimos a nuestro Padre Celestial que nos ayude a entender y a comprender mejor las Sagradas Escrituras. Pero también pedimos a que esos dos intérpretes, Yahshua HaMashiach y el Ruach HaKodesh, nos ayuden a entender y comprender mejor las Sagradas Escrituras, porque ellos son los autores. Ellos son los que le mandaron aceite aquí a las Sagradas Escrituras. No es que las Sagradas Escrituras le mandan aceite a Yahshua HaMashiach y al Ruach HaKodesh. No, señor. No. Es Yahshua HaMashiach y el Ruach HaKodesh Malquisedec quien le dan aceite aquí a las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras nos dan aceite a nosotros como líderes, y nosotros como líderes se lo damos ¿a dónde? A la iglesia. Importante. Entonces,
La clave está en el vaso o en el depósito del centro donde hay aceite continuamente eterno y nunca se acaba, nunca se acaba. Ese aceite surte al Antiguo Testamento y surte al Nuevo Testamento, surte a los líderes, a los profetas, apóstoles, al liderazgo en sí de la iglesia. ¿Sí ve? Y esos líderes entonces alimentan a la feligresía, a los miembros de iglesia, y todos recibimos aceite. Esa es la profecía de Zacarías 4. Pero hay algunos que confunden ahora el versículo 14. Y él dijo, estos son los dos ungidos. Y en la versión original dice, estos son los dos hijos de aceite, hijos, personas. Y cuando dice estos son los dos ungidos, también son dos personas. Y cuando son dos personas, ¿por qué? Que están delante del Señor de toda la tierra. La versión más original es estos son los dos hijos de aceite. Esos dos hijos de aceite son Yahshua HaMashiach y Malquisedec. Lo cual significa que Yahshua HaMashiach y Malquisedec son hermanos, o sea, en un rango familiar, porque en un rango divino eso no tendría sentido. En rango familiar, para identificarlo nosotros, entonces ellos son los dos hijos de aceite de Yahweh Padre. O en otras palabras, Yahweh Padre ungió a Yahshua HaMashiach y al Ruach HaKodesh como dos hijos de aceite. Y esos dos hijos de aceite se convierten en los dos Elohines interpretativos de las Sagradas Escrituras, porque ellos son los autores de ella. Para que nosotros no nos confundamos en eso. ¿Por qué no digo? Porque es que cuando dijimos los dos ungidos, entonces, los dos ungidos son los dos olivos, y los dos olivos son los dos testigos, y los dos testigos, allá cuando usted va a Apocalipsis 11, se va a dar cuenta que los dos testigos hacen referencia al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento, ¿sí? Y ahí caemos en un error, porque aquí Zacarías 4:14 no me está haciendo referencia a los dos testigos. Aquí en Zacarías 4 la interpretación y la simbología está independiente. Me habla de los dos olivos o de las dos ramas de olivo. Interesante, ¿sí ve? Me habla aparte. No me está diciendo que los dos ungidos son los mismos dos olivos o los mismos dos testigos. No, señor. No es así esa manera. Entonces, la primera parte de orden profético para Zacarías 4 es mirar que hay dos Elohines interpretativos de las Sagradas Escrituras que nos enseñan a nosotros a entender y a comprender mejor las Sagradas Escrituras. Segunda versión en Zacarías, entonces hace referencia al sacerdote Josué y a Zorobabel, allí en el libro de Zacarías. Y la tercera referencia es de orden futurista para dos profetas interpretativos que habrán en la parte final de la historia del pecado. ¿Y por qué se necesitan dos profetas interpretativos? Se necesitan dos profetas interpretativos porque no se ha completado el patrón profético de Daniel y el Apocalipsis. Entonces a Daniel se le dieron profecías para el futuro, aunque a Daniel se le dio profecías de verdad presente, que él también las vivió allí, en verdad presente, como el caso de Babilonia, el caso de Medo-Persia. Eran profecías de verdad presente para él, pero se le dieron profecías hacia el futuro, donde él murió y no pudo ver el cumplimiento de esas profecías. Como no pudo ver el cumplimiento de las profecías, Yahweh tiene que levantar otro profeta para que continúe la verdad presente que le fue dada a Daniel. Oye, interesante. Y a Juan, porque a Juan también se le dieron profecías futuristas. ¿Sí ve? Y Juan murió y no vivió la verdad presente de lo que él escribió en el libro Apocalipsis. Entonces el Señor necesita levantar un profeta interpretativo, en momento, para que nos vaya enseñando, guiando con la luz nueva
en las profecías de Daniel y su cumplimiento y las profecías de Juan. Y por eso el Señor levantó a un profeta interpretativo en la iglesia de la Odisea, llamado la hermana Elena Harmon de White. ¿Y qué hizo la hermana Elena Harmon de White? La hermana Elena Harmon de White le dio continuidad a la profecía de los 2300 años y inició la parte del Yom Kippur profético de los muertos, el mensaje de los tres ángeles. Y el mensaje de los tres ángeles. Entonces, ¿qué significa? La hermana Elena está ahorita viviendo verdad presente que se le había dado al profeta Daniel, pero que el profeta Daniel no podía ver esa verdad presente. Pasaron muchos años para esa profecía y entonces el Señor tenía que levantar un profeta interpretativo. Ese profeta interpretativo fue la hermana Elena. Entonces, la hermana Elena empezó a completar el patrón de Daniel y de Juan en las revelaciones de orden profético para el final. La hermana Elena murió en el año 1915 y la hermana Elena no alcanzó a completar el patrón profético. Ella vivió verdad presente de lo que es el Yom Kippur profético de los muertos. Eso es verdad presente. Pero también vivió verdad presente el mensaje de los tres ángeles, pero el mensaje de los tres ángeles, digamos que paró. La justificación por la fe fue abortada en 1888, paró y empezó la apostasía alfa en la iglesia adventista del séptimo día, porque hoy en día esta es la apostasía omega, que es superior a la alfa. Entonces, como el patrón profético no se completó, el Señor tiene que llamar a otro profeta interpretativo para que complete el patrón profético de Daniel, de Juan y de la hermana Elena. ¿Cómo así? Ahora miremoslo. La hermana Elena se le reveló el Yom Kippur profético con una fecha específica del 22 de octubre de 1844, pero no se le reveló cuándo terminaba, porque eso no era verdad presente para ella. ¿Por qué no era verdad presente para ella? Es más, ella ni siquiera comprendió que el Yom Kippur profético de los muertos duraba 180 años. ¿Por qué? Porque no era verdad presente para ella. Y como el Yom Kippur profético duraba 180 años, la hermana Elena no podía vivir esa verdad presente, porque ella murió en el año 1915, y en el año 1915 no se han cumplido los 180 años del juicio investigador de los muertos. Por lo tanto, no se le podía revelar a la hermana Elena cuándo era el final del Yom Kippur profético de los muertos, porque esa no era verdad presente para ella. Y como no era verdad presente para ella, pues el Señor tiene que levantar otro profeta interpretativo para que viva la verdad presente que anunció o inició la hermana Elena en el año 1844 con el Yom Kippur profético de los muertos. Entonces se tiene que levantar otro profeta, o Yahweh levanta otro profeta interpretativo para que continúe la línea profética de Daniel, de Juan y de la hermana Elena. Es así como el Señor se dignó llamarme a un ministerio de orden profético. El llamado mío no es por organización ni por alguna persona. Es un llamado directo de Yahweh Hamashia y del Ruach HaKodesh, nuestro Elohim Malquisedec. Es un honor este momento, no para vanagloriarme ni enorgullecerme de estas cosas, simplemente para anunciarle al mundo que el Yom Kippur profético de los muertos era de 180 años, cosa que no supo la hermana Elena. Y el Señor se dignó revelarme eso a este servidor y mostrarme los textos bíblicos y las figuras y sombras del santuario para comprobarlo al mundo de que el Yom Kippur de los muertos se terminaba en el año 2023. O sea, lo que no se le dijo a la hermana Elena, el Señor me lo reveló a mí. Y yo lo he revelado al mundo entero, o lo he dado a conocer al mundo entero. Entonces el patrón profético del Yom Kippur de los muertos quedó completo. Pero la hermana Elena
no se le dio el inicio ni el final del Yom Kippur de los vivos. Solamente se le dio un bocado. Ah, sí, va a llegar el juicio de los vivos también. Se le dio un bocado, pero no se le dijo cuándo empezaba, cuándo terminaba. No, porque no era para ella. No era para ella. Entonces tenía que venir un profeta interpretativo representado por uno de los tubos de oro de Zacarías 4. O sea, en Zacarías 4 podemos encontrar a la hermana Elena y a este servidor como profetas interpretativos del final de los 6.000 años de la historia del pecado. Y el Señor me regala la revelación del juicio de los vivos 2024-2030 en 7 años finales, para completar el patrón profético que hace falta en las Sagradas Escrituras. Por eso se necesitaban 2 profetas interpretativos. ¿Y qué hacen esos 2 profetas interpretativos? Reciben aceite, ¿de quién? De Yahshua HaMashiach y de nuestro Elohim Malquisedec. Y ese aceite que recibimos nosotros es una luz nueva, ese es un aceite extra que nosotros se lo damos aquí al liderazgo de la iglesia, y el liderazgo de la iglesia lo da a los miembros, a la iglesia en general. Así transcurre el don profético. Ahora miramos. La hermana Elena no supo ni conoció qué eran las trompetas de orden profético. No supo. El Señor tiene que levantar un profeta en el remanente final para enseñarle al mundo que se pasó por alto trompetas proféticas en el tiempo de la hermana Elena, pero que en este tiempo no se van a pasar por alto las trompetas proféticas y se anuncian para anunciar el juicio de los vivos y la inminente segunda venida de Yahshua HaMashiach. Por eso el Señor me dio esa otra revelación para darla a ustedes, darla al mundo entero. O sea, se necesita un profeta interpretativo. Por lo tanto, el patrón de pronto en los hermanos de la vara del pastor, si hay alguno, no cumple ese factor porque supuestamente el profeta interpretativo de la vara del pastor, Víctor Autet, él tampoco supo sobre el juicio de los vivos inicio y final. Él tampoco supo sobre el juicio de los muertos el final. Él tampoco supo de trompetas proféticas, tampoco supo de eso. Por lo tanto, él no era un profeta interpretativo, sino un estudioso de orden profético. Entonces, ¿cuál es la diferencia que se realiza en eso? Hay un patrón de orden profético que debe llegar al final o completarse. Y estamos en el remanente final, obreros de la hora undécima 2015-2030 y andamos por el año 2025. Estamos a 5 años de finalizar este periodo, o como decimos en el calendario del santuario, en el año 5995, a 5 años de terminarse este periodo de los 6.000 años de la historia del pecado. Es más, en Joya de los Testimonios, tomo 2, página 274, el Señor le dice a la hermana Elena que aún no ha llegado el relevo, que por favor ella siga trabajando. Ah, no, que está cansada de trabajar, que no se preocupe, siga trabajando, porque aún no ha llegado el relevo. Entonces, ¿por qué la iglesia de la Odisea no le pone énfasis a quién es el relevo de la hermana Elena? ¿Por qué? Porque la posición de la iglesia de la Odisea es que la hermana Elena es el último profeta y no hay más profeta y que no se necesitan más profetas. Tremendo error. Tremendo error. Una cosa es la posición de la organización y otra cosa es qué decimos nosotros de las Sagradas Escrituras. Si allá en Apocalipsis 16:6 y en Apocalipsis 18:20 y 24 el Señor dice que hasta la segunda venida de Yahshua Él tendrá profetas. Y estamos viviendo en el tiempo de más profetas de parte de Yahweh. Este servidor es uno de los tantos profetas que hay ya en el mundo. Que el Señor me haya dado unas revelaciones de pronto adicionales en este momento en comparación con otros es diferente. Pero habemos varios profetas. Yo no soy el único. Yo no puedo decir como de pronto Elías en el Monte Carmelo, oye Señor, pero no es que miren, de los profetas de Baal hay tantos y de parte suya no estoy sino yo.
Y el Señor le dice, no, no, usted está equivocado. Ujú. Yo no puedo decir de la misma forma, porque ahora soy consciente que hoy en la actualidad habemos, a ver, para decirle un dato, habemos 144.000 profetas que formamos parte de los 144.000 literales, porque los 144.000 literales todos son profetas. Ah, interesante, todos son profetas. Ahora, tenemos otra línea de profetas hoy en día que son profetas por estudio. O sea, si usted es estudioso de Daniel, de Zacarías, de Isaías, de Jeremías, usted es un profeta en este momento por estudio. Pero hay profetas por llamado y por estudio. En este caso, en el caso mío, es un profeta por llamado y también por estudio. Interesante. ¿Y llamado cómo? A través de sueños y de visiones, mientras que el que es profeta por estudio es basado solamente en las Sagradas Escrituras y en los escritos proféticos que el Señor nos ha entregado a nosotros. Ese es un profeta por estudio. Pero de pronto muchos ignoran eso y no saben eso. O sea, estamos viviendo una época de muchos profetas. Ahora, estoy haciendo referencia porque hay en Zacarías 4 hay 2 tubos de oro que representan los 2 profetas interpretativos de los 6.000 años de la historia del pecado o del final de los 6.000 años de la historia del pecado. O sea, el Señor necesita siempre, a través de todas las Sagradas Escrituras, el Señor ha lanzado profecías de verdad presente y profecías hacia el futuro. Y hay profetas que han vivido la verdad presente, pero no pueden ver la profecía que le dieron a ellos del futuro. Si vamos a hablar de Daniel, a Daniel se le dio una profecía del futuro con referencia a Grecia, pero él no vivió esa verdad presente. Él no vivió la profecía de los 2300, se le dio, pero era para el futuro. A él se le dio la profecía de los 490 años de las 70 semanas, pero eso no fue verdad presente para él. Eso no fue verdad presente para él. Y lo mismo sucede con otros profetas. Se les ha dado profecías de verdad presente y profecías hacia el futuro. Cuando son profecías hacia el futuro, el Señor entonces, cuando llega el determinado tiempo, esa profecía, el Señor levanta un profeta para ese tiempo, para que anuncie esa verdad presente en su tiempo. ¿Cómo va a ser posible que hoy, en la generación final, año 1950-2030, generación final, ya no hay más generaciones, esa es la generación final, el Señor no fuera a levantar un profeta interpretativo para completar el patrón profético para Daniel, Juan y la hermana Elena? El Señor no nos iba a dejar a nosotros en tinieblas allá sin saber eso y que iban aconteciendo los sucesos. Entonces, si eso fuera así de esa manera, dije, ay Señor, ¿cuándo será que va a terminar el juicio de los muertos? Y nosotros no sabíamos, como muchos que no saben todavía. Ahora, la luz llegó. Que de pronto usted no haya podido escuchar estos temas de pronto a los obreros de la obra es diferente, pero el Señor levantó un remanente y un profeta para anunciarle al mundo la verdad presente que estamos viviendo con fechas de principio a fin. ¿De qué? De todos los sucesos proféticos hasta el final. Ahora, muchas personas se están asustando con las fechas. Se están asustando con la fecha, porque van a Mateo 24:36 y dice, nadie sabe el día ni la hora de la venida de Yahshua HaMashiach. Van al Espíritu Profecía y dice que no le pongan cuidado a las personas que anuncian una fecha para la caída del Ruaj HaKodesh o de la lluvia tardía. No, es que eso no era verdad presente para la hermana Elena. Por lo tanto, ella no sabía. Hoy en día tenemos las conexiones del santuario. Una cosa que completa, hermosa, linda. Hoy en día tenemos nosotros los mensajes codificados y encriptados en las Sagradas Escrituras, ya decodificados y con mensajes conectados con la cruz y con el santuario.
Y esto es una verdad presente pero inminente, por lo tanto lo que estamos viviendo nosotros es una luz nueva en aceite extra, no dado a ningún otro profeta antiguo porque no era verdad presente para ellos, es para nosotros. Y nosotros que tenemos la luz nueva que el Señor nos ha traído a través de las Sagradas Escrituras, a través de los diferentes profetas, nos hemos gozado con esa luz nueva, pero hoy digamos que somos doblemente bienaventurados con la luz nueva que el Señor nos ha entregado a nosotros hoy. A mí me parece esto estupendo. Por lo tanto, Zacarías 4 no es para pasarlo corriendo, no es para sacarlo corriendo. Y voy a finalizar con Zacarías 4, el verso 14. Y él dijo, estos son mis 2 hijos de aceite que están delante del Señor de toda la tierra. Esos 2 hijos de aceite fueron ungidos como sacerdotes y como reyes. Oye, interesante. Por eso se llama 2 ungidos. ¿A quiénes se ungen? A los sacerdotes. ¿A quién se ungen? A los reyes también. ¿A quién se ungen? A los profetas. Interesante, aquí tenemos 2 ungidos. Y estos 2 ungidos a la vez son profetas. Y Yahshua, cuando tomó la naturaleza humana, vino como profeta. Oye, interesante. Entonces tenemos 2 ungidos. Esos 2 ungidos no podemos nosotros equivocarlos con el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, con los 2 olivos. No, señor. Ni con los 2 candeleros. Usted va a Apocalipsis 11 y se va a encontrar 2 candeleros también. Y a propósito, para los que de pronto no conocen bien la parte, candelero es igual a una iglesia, es 2 candeleros, o sea, 2 brazos, 2 candeleros. Y aquí en Zacarías 4 tenemos un candelabro, 7 candeleros. Entonces 7 candeleros más 2 que hay en Apocalipsis, ¿cuántos son? 9. Y le pregunto, ¿dónde está el otro? Porque no es que son 10 remanentes. ¿Dónde está el otro candelero? El otro candelero se encuentra en Joel 2.32 y en Mateo 20 del 1 al 16 y es denominado obrero de la hora 11ª 2015-2030. Y se completan los 10 candeleros que representan 10 iglesias o 10 remanentes a través de todos los tiempos o a través de los 6.000 años de la historia del pecado. ¿Por qué? Porque el número 10 es el número perfecto en la numeración ordinal, lo cual significa que no va a haber un remanente número 11. Con el número 10 se finaliza, porque el número 10 es el fin de los números y ahí es el complemento de todos los números hasta el infinito. No hay más. De pronto usted no sabía eso. Aquí en Zacarías tenemos un candelabro y el candelabro tiene 7 brazos. Y en Apocalipsis 11 tenemos 2 candeleros, no candelabros, sino 2 candeleros. Entonces 7 que hay acá en Zacarías, más 2 de allá son 9. Y el que se encuentra en Mateo 20 del 1 al 16, el remanente final, 10 candeleros. Y de pronto alguno dirá, ¿y cómo más se confirma eso? Pues usted va a Mateo 25 y encuentra las 10 vírgenes, y las 10 vírgenes hacen referencia a 10 remanentes a través de los 6.000 años de la historia del pecado también. Y de pronto usted no los puede ver de esa manera, es diferente, ¿no? Y se respeta de pronto eso, o aquí respetamos la creencia de cada uno de ustedes. Me alegra mucho, apreciados hermanos, haberles presentado a ustedes Zacarías 4 con la plenitud de los significados simbólicos que hay en Zacarías 4 y que quede claro para cada uno de nosotros. O sea, si usted no lo sabía, la hermana Elena y este servidor estamos reflejados en Zacarías 4 en la subdivisión de los 2 tubos de oro como profetas interpretativos de las Sagradas Escrituras. Interesante. ¿De dónde fluyó el aceite? De Yahshua HaMashiach y del Ruach HaKodesh, que son los intérpretes originales del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Muy bien. Apreciados hermanos, vamos a tener la tefilá para terminar. Amoroso Abba Kadosh Yahweh, amoroso Elohim Malquisedec, muchas gracias por enseñarnos Zacarías 4. Gracias por la simbología tan rica que hay allí y gracias por hacernos entender y comprender sus significados. Permita que
podamos repasarlo y que podamos nosotros entender y comprender que tú tienes todo revelado en las Sagradas Escrituras, que necesitamos ir a ellas y aprender de ti. Que tú nos sigues dando ese aceite áureo que emana de ti, Padre Celestial, y que emana de tu palabra. Muchas gracias por inundarnos, por alimentar nuestra alma, espíritu y cuerpo. Gracias, Padre Celestial, y gracias a nuestro Elohim Malquisede. Le agradecemos en el glorioso nombre de nuestro Elohim, Yahshua HaMashiach, Omei. Apreciados amigos y hermanos, así, un abrazo a la distancia en los diferentes lugares del mundo donde ustedes se encuentran. El Eterno me les siga bendiciendo y sigan gozando una delicia sabática hoy. Si el Eterno nos lo permite, mañana tendremos la conferencia número 76. Shalom Urajo, el Eterno me le bendiga grandemente a ustedes.